Ya, me dice. Listo, Junior. Ok. Mm, Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. La ONG Proyecta, siguiendo su ciclo de webinars, presenta el día de hoy la conferencia titulada Incoterms 2020, uso de los términos internacionales de comercio exterior. Esta presentación estará a cargo del doctor Edmundo Antonio Lizarzaburu Gómez, que es consultor, especialista en logística y transporte internacional. Doctor, lo dejamos a cargo de la conferencia. Muchísimas gracias, Junior. Muy gentil por la presentación. Efectivamente, como se ha dicho, este es un webinar en el cual nosotros estamos generando el inicio con este término, porque creemos que es necesario desarrollar o ir un poco más allá en el análisis de la importancia en su uso. Ojo, ¿eh? Aquí la importancia es analizar el uso de los términos Incoterm 2020 y no crear una controversia. Por eso es este webinar donde les voy a entregar algunos aspectos importantes, porque como bien dice, para su correcta aplicación, si no lo sabemos aplicar, vamos a generar controversias. Si no lo conocemos, vamos a crear una confrontación con el cliente porque lamentablemente no existe un buen criterio, buen uso y buena aplicación. ¿Por qué razón debemos utilizar los términos Incoterms? Debemos utilizar los términos Incoterms para establecer cuáles son los derechos, responsabilidades de las partes, tanto del vendedor como el comprador. Y claramente en una forma correcta, en una forma sencilla, en una forma segura. ¿Por qué segura? Porque hay riesgos. Y como hay en forma segura, debemos de establecer cuáles son las obligaciones, riesgos y costos. O sea, los alcances de los términos Incoterms. Porque ellos regulan obligaciones, riesgos, costos. Adicionalmente, perdón un ratito, ¿ya? Vamos a hacerlo de esta manera, mejor. ¿Se nota esta presentación así? Discúlpeme. No se está proyectando. Ya, ok. Vamos a... Aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Así lo voy a dejar sin ningún problema. Entonces, decía qué cosa es lo que regula. Regula obligaciones, riesgos y costos. Adicionalmente, la distribución de los documentos y las condiciones de entrega de la mercancía. ¿Por qué regula obligaciones? Porque tanto el comprador como el vendedor o comprador tienen que asumir, por ejemplo, la entrega de documentos. Por ejemplo, la entrega de la carga debidamente acondicionada. Por ejemplo, el pago. Por ejemplo, el contrato del transporte. O sea, hay obligaciones que se acuerda en un proceso de compra-venta internacional. Si bien es cierto, no son obligatorios, pero establece claramente estas responsabilidades. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Por qué? Porque yo, al ingresar a un mercado internacional que es altamente competitivo, debo de saber cuáles son las reglas de juego. Si yo no conozco cuáles son las reglas de juego, mejor no entre a un proceso comercial, a una negociación, a un mercado internacional. Y una de las claves es la aplicación de un término Incoterms, porque el mundo comercial trabaja de esa manera. No son obligatorios,
pero están aceptados por todas las partes, todas, los gobiernos y las empresas, privadas, públicas, etc. Y se sugiere que sean parte de un contrato, que sean parte de una negociación. ¿Qué cosa regula? Los riesgos. Quiere decir de que en un Incoterms yo tengo una responsabilidad desde acá hasta acá. Y por lo tanto yo asumo los riesgos. Si pasa algo con la carga, yo soy responsable. Y en un momento entrego la carga. Al entregar la carga estoy transfiriendo los riesgos. Y por lo tanto, a partir de ese momento es responsable la otra parte. Por esta razón es que hay que identificar claramente cuáles son esos riesgos. Y esos riesgos están robos, caídas, mermas, sustracciones, lavado de activos, clima, manipulación, apilamiento, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo transportar la carga vía aérea que vía marítima, ¿no? Y los costos. Desde aquí hasta aquí es mi responsabilidad, por lo tanto yo asumo los costos. Contratar el agente de carga, contratar el agente de aduana, contratar el agente de estiva y desestiva, contratar el seguro, etc. Y por lo tanto, dentro de mis obligaciones, yo debo de entregar documentos y también recibir documentos. Estamos hablando en un momento como comprador-vendedor, ¿no? Y la palabra condiciones de entrega es importantísima, ya que regula una serie de aspectos de transmisión de riesgos. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de su uso? O van a decir, bueno, ¿y para qué los Incoterms si no son obligatorios? ¿Ok? Si no son obligatorios, entonces las partes tienen que ponerse de acuerdo. Si pasa algo, ya es problema de ustedes. Pero si ustedes utilizan los Incoterms y pasa algo, ahí los Incoterms establece quién es responsable. Entonces, se recomienda comercialmente, háganlo. Para así, primera ventaja, evitar discrepancias. Por eso es que los contratos se les conoce con el nombre de consensual, bilateral. Dos personas y llegan a un consenso. Además, invita este uso a estandarizar todo, porque sabemos que a nivel internacional todo está estandarizado. Las normas, las cargas, los embalajes, los contenedores, hasta los buques están estandarizados. Los buques para el transporte de contenedores son de 20 y de 40. Los buques celulares. Otra de las ventajas es que genera una rapidez, o sea, la famosa RES, rapidez, eficiencia y seguridad en las transacciones comerciales. Al ser bilateral, al ser consensual y a ser oneroso, porque está de por medio una transacción, ¿no? Genera rapidez, o sea, uno tiene que tomar una decisión automática. Es una decisión inmediata. Y al ser rápido, eficiente y seguro, viene por gravedad la siguiente ventaja: tiempos y costo logístico, ¿no? Conforme yo voy usando y conforme voy fidelizando a mi cliente, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Confianza. Confianza porque yo estoy generando este uso y estoy entrando a un mercado altamente competitivo y estoy siendo competitivo. Y estoy generando confianza porque soy eficiente. Y la eficiencia se mide en el uso
de estos términos. El siguiente ya lo comenté y finalmente genera imagen empresarial confiable. Totalmente. Y para facilitar las cosas, la Cámara de Comercio Internacional, que es la que publica los términos Incoterms, ¿no? Dicen, señores, acá hay una guía de orientación. Esta guía de orientación lo que hace es de que en cada término Incoterms exista 10 ítems para establecer cuáles son las obligaciones, riesgos y costos de cada una de las partes. Hacia el lado izquierdo está el vendedor y hacia el lado derecho está el comprador. En estos 10 ítems que se repite en cada uno de los términos Incoterms. Es Word, FOB, SIF, cualquiera. Tanto A1 como B1 dice suministro de la mercancía, entrega de la mercancía, pago por el precio. A4, entrega. B4, recepción. A7, aviso al comprador. B7, aviso al vendedor. Y en cada uno de ellos, porque son 11 términos totalmente diferentes, no son iguales. Entonces, la recomendación es que ustedes obtengan esta guía de orientación para que puedan leer, interiorizarse, comprender sobre todo el uso de cada uno de ellos. Saber, comprender y utilizar es un elemento facilitador en el comercio internacional. Ustedes no van a tener problemas, se los aseguro. Por esa razón es este webinar, para entregarles a ustedes la importancia. Ya quizás más adelante vendrá la explicación del uso al detalle, con casos, con el análisis de cada uno de los términos Incoterms, para que finalmente ustedes sean capaces de manejar y además hacer una estructura de costos de cada uno de ellos. ¿Qué significa el término Incoterms? Tiene 3 abreviaturas: Incoterms. En inglés, acá lo dice, en castellano son términos del comercio internacional, ¿no? O son condiciones internacionales del comercio, pero más comúnmente se les conoce como términos del comercio internacional. Y por lo tanto establece claramente, ¿no?, el uso y también lo consensual y que las partes los acepten. Algunas características comunes estamos acá. Son como 10 características comunes. Ojo, el hecho de entender estas características va a significar evitar discrepancias, evitar problemas. Entiéndase que son hoy, los términos 2020 son 11 términos y están agrupados en 2 categorías. 7 que se puede utilizar para cualquier modo de transporte, denominados también polivalentes o multipropósitos. Y 4 exclusivamente para el transporte marítimo y aguas navegables. Miren lo interesante de esto, ¿no? Cuando me habla de aguas navegables, está diciendo ríos, lagos, canales. ¿Por qué? Porque del 100% del transporte a nivel mundial, el 80% es acuático. El 20% el resto. Hoy el 10% es por ferrocarriles, el 5% a nivel mundial es por carreteras y el otro 5% es aéreo. Y el 80% es acuático. De ese 80%, el 60% es por mar. De ahí viene el nombre marítimo. Y el 20% de ese 80% es aguas navegables o vías interiores. También se les conoce. Ríos, lagos,
canales, fioros. Y además se les conoce por una abreviatura. Técnicamente se le denomina acrónimo. DPU, FOB o como se nombre el resto. Aquí un cuadro donde están los 7 polivalentes o multipropósitos, desde el EXUGORC hasta el DDP, y 4 de ellos exclusivamente para el transporte marítimo y aguas navegables. Ojo, se sugiere que se respete FAS o FOB acuático, ya sea marítimo o fluvial. Oiga, es que yo quiero hacer un FOB aéreo. Lo puede hacer. Ojo, lo puede hacer. Siempre y cuando las partes tengan claro cuáles son los momentos de entrega, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones. Si se detalla bien un FOB aéreo, se puede hacer. Pero ¿dónde está el límite de responsabilidad? ¿Dónde está a bordo? Una carga, ojo lo que voy a decir, una carga por vía aérea no se trinca. Una carga por vía aérea se asegura. Mientras que en transporte terrestre y transporte acuático existe la expresión trinca. Oiga, profesor, yo sé, al interior de un contenedor aéreo, la carga se trinca al interior del contenedor, pero el contenedor sobre la bodega del avión se asegura. No hay trinca, por si acaso. Entonces ahí se crea una serie de confusiones, porque estos términos han sido utilizados y seguirán siendo utilizados con términos acuáticos, abarrotamiento, trinca y todos aquellos elementos que se utiliza como expresión para con la carga por vía acuática. Entonces, se sugiere que se utilice tal como está. Si es para transporte polivalente, o multipropósito, hagan los 7 que les he presentado. Y si es por vía acuática, entonces los 4. El término entrega tiene 2, que en algún momento se puede profundizar más. Tiene 2 significados. Desde el punto de vista mercantil es entregar físicamente. Y desde el punto de vista de la Cámara de Comercio es transmisión de riesgo o daño. Hay que establecer el momento en que al entregar físicamente la carga también estoy transmitiendo el riesgo. Entonces es importante detallar y en un contrato de compra-venta se debe de hacer. Es importantísimo. Además de los 11 términos, hay términos, Incoterms, en que el lugar de entrega y la transferencia de riesgo coinciden. O sea, es en el mismo momento. Por ejemplo, en el FAS. Por ejemplo, en el XW. En el momento en que yo estoy entregando la carga físicamente, estoy transmitiendo el riesgo. En el FAS, puesto al costado del buque, en el momento en que yo pongo la carga, y digo pongo la carga, en la losa, en el piso, en el muelle, estoy entregando la carga físicamente y estoy entregando el riesgo. A partir de ese momento es responsable el comprador. Punto. Pero hay otros Incoterms, otros términos Incoterms, en que la entrega difiere del riesgo. Como es el caso del CPT, como es el caso del CIF, como es el caso de los otros 2. Entonces ahí hay que analizar y ahí hay un tema, obviamente, de
seguro. En transporte marítimo hay algunas expresiones que se dan y que marcan la diferencia. Yo como vendedor, en un FOB, en un CIF, yo necesito el documento de transporte porque es un requisito para poder ejecutar mi carta de crédito o para pedirle a mi comprador que me pague. Normalmente, cuando el buque zarpaba, se entregaba el documento de transporte y uno corría al banco y entregaba toda la documentación para que se ejecutara, para que solicitara la ejecución de la carta de crédito. Pero el mundo ha ido cambiando comercialmente y operativo, donde la figura del agente de carga es así se considera comercialmente y operativo, es el primer transportista. No se olviden de esta expresión. El agente de carga es considerado el primer transportista. ¿Por qué? Porque es el brazo comercial de la compañía naviera. Porque él también hace los documentos. No los firma, pero los hace. Entonces, los estudiosos del análisis de las reglas Incoterms 2020 precisaron de que era necesario que cuando la carga sea entregada al primer transportista, sea solicitada la entrega del conocimiento de embarque con la leyenda a bordo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga es entregada para embarque, es entregada lista para embarque, es entregada a bordo. Hay 3 momentos, estimados escuchas. Hay 3 momentos. Cuando yo entrego la carga al primer transportista, le estoy entregando la carga para su embarque. Cuando la carga es despachada, ya la carga queda lista para embarque. Son momentos, son tiempos. Eso es operativo, eso es netamente operativo. Y cuando la carga está a bordo, quiere decir de que ya la compañía la tiene. Pero espérense un momentito. ¿Y qué cosa creen ustedes? ¿Que el agente de carga no la tiene por cuenta de la compañía naviera? Sí, claro. Y entonces, por esa razón es que hoy se precisa el manejo del FCA. Cuando hacemos FCA y contratamos transporte marítimo, o cuando se contrata transporte marítimo, yo al entregar la carga a mi agente de carga, yo puedo solicitar que la compañía naviera me entregue un conocimiento de embarque como carga a bordo. ¿Para qué? Para ejecutar o tramitar la carta de crédito. Las compañías navieras lo han aceptado, por si acaso. Otra de los cambios interesantes que ha habido en este Incoterms, o en estos términos Incoterms 2020, es el seguro. Hasta la versión 2010, en el CIP y en el CIF, el seguro contratado por el vendedor era póliza C, póliza mínima. Es decir, si yo estoy en CIP y voy a contratar el transporte marítimo, la obligación del vendedor es contratar póliza C. ¿Okay? Oiga, profe, pero CIP avión es una póliza única. Ah. Y si es CIP terrestre, también es una póliza única. Pero si es CIP con P marítimo, en la versión 2010 tenía que contratar póliza C. Hoy cambió. La Cámara de Comercio establece que para el CIP
y contrato transporte marítimo, por ejemplo, la póliza tiene que ser póliza A, contra todo riesgo. Es interesante. Y obligan al vendedor a contratar póliza A, cobertura A, se llama así, contra todo riesgo. Y si yo contrato CIF, la obligación del vendedor es contratar solamente, y queda igual, como siempre, la póliza C, riesgo mínimo. Ese es el cambio interesante. Luego, y eso también hay que tomar en cuenta, por esa razón es que hay una serie de detalles que se debe entender y comprender en el manejo comercial, porque aquellos que conocen son susceptibles a generar controversias. Porque el término DAT, que es Delivery and Terminal, que aparece en la versión 2010, decía entregado en terminal y no se precisaba almacén, depósito, porque decía lugar de entrega en terminal, delivery and terminal. Entonces, si yo quería usar un depósito temporal, había un adicional y se generó todo un problema. Por eso es que se logró cambiar. El DAT tuvo una vida de 10 años solamente y se eliminó, dando paso al DPU, que es entregado en el lugar de destino convenido, y se le agrega algo interesante, bajado. ¿Qué significa bajado? Descargado. ¿Qué significa descargado? Puesto en la losa del depósito temporal. O sea, se extiende el lugar de entrega. Ya no solamente en terminal, porque tenía que ser en terminal DP World o APM Terminal. Y si yo pedía un depósito temporal en DAT, había un costo adicional. La famosa tracción. Pero con el DPU se solucionó, porque ahora yo, vendedor, concilio o converso con mi comprador y decimos dónde, en el depósito de Imupesa, por dar un ejemplo, en el depósito en Ranza, Paita, cualquier lugar dentro de la zona primaria, cualquier depósito temporal de la zona primaria. Y eso es correcto. Y ya no genera costos adicionales. Entonces hoy se usa el término DPU para establecer el lugar de destino convenido bajado del medio de transporte en la losa, puesto en la losa, por si acaso. Y eso es interesante. Ahora nos dice cómo usar correctamente, por favor, y eso sí es importante destacar cómo se debe usar en los documentos, ¿ya? O sea, hay que poner, y esto es una directiva de la Cámara de Comercio Internacional, esta es una directiva. Se sugiere que en un contrato de compra-venta, cuando se establezca el término Incoterms, hay que ponerlo. Primero es el acrónimo, luego el lugar, la dirección de entrega, el lugar de entrega señalado, seguido de la expresión regla Incoterms 2020. ¿Por qué? Otro alcance, estimados escuchas, si yo no pongo la versión, me genera una controversia, porque van a decir, ¿de qué versión estamos hablando? Oiga, si 2020, ¿dónde dice? Oiga, pero se entiende, no, un momentito, acá no es cuestión de que se sobreentiende, aquí no es eso. Acá hay que ser literal para evitar controversias, si no, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea que usted va a hacer un comercio no legal. Oiga, ¿de qué estamos hablando?
Por esa razón es que la Cámara de Comercio dice, señores, hay que ser literales para evitar controversias. Pongan ustedes primero el acrónimo, luego la dirección claramente definida. Si ustedes no ponen, por ejemplo, FCA, yo lamentablemente no sé la dirección de un terminal o depósito temporal del Paita, si no lo diría, pero sí conozco aquí en donde me encuentro, ¿no? Avenida Mancocapa, sin número, DP World, ¿no? Pongo Avenida Mancocapa, sin número, DP World, regla Incoterms R2020, pero adicional a ello tengo que poner terminal portuario o almacén 4. Si yo no pongo eso y esa carga tiene que ir al almacén 4, al no ponerlo, significa que hay que contratar el transporte desde la puerta hasta ese almacén y genera costos. Y ahí es una controversia. Por eso, por favor, hay que ser literales. Esa es la primera recomendación por parte de la Cámara de Comercio Internacional. Hay que seleccionar la regla apropiadamente, según el tipo de producto. Por ejemplo, flores. ¿Vamos a transportarlo por vía acuática, por vía marítima? Sí, claro, profesor. Sí, claro, por supuesto. Si yo lo pongo en un contenedor refrigerado. Pero no es adecuado. O sea, entiéndame que hay que... Ustedes quizás son más entendidos en la materia en cuanto a uso de cargas perecibles. Y las flores no es usual que se lleve por vía marítima, es usual por vía aérea. Por lo tanto, o lo hago FCA, por lo tanto lo hago ZIP. Entonces yo voy a utilizar el Incoterms apropiado en función del tipo de carga, según el medio de transporte. Y también según las obligaciones que yo quiero, seguro. Entonces, entre las partes yo quiero seguro, ¿ah? ¿Y cuál es el Incoterm de seguro? ZIP. ¿Y cuál es el otro? ZIP. No hay más, salvo que cada una de las partes independientemente asuma un contrato de seguro, pero no es obligación. Solamente hay dos términos Incoterms en que el vendedor está obligado a contratar un seguro. Y además, señores, por favor, una vez más, lean, empleen la guía de orientación para cada uno de ellos para saber cómo se utiliza. Tercera recomendación, especificar debidamente el lugar de entrega o puerto de entrega. ¿Por qué? Porque en un momento determinado yo voy a establecer el proceso de entrega en el lugar y el momento para evitar una controversia. 7 son los Incoterms que dice lugar y 4 que dice puerto. Eso significa que 7 de ellos son términos Incoterms polivalentes o multipropósitos y 4 son exclusivamente marítimo y para aguas navegables. Otra de las recomendaciones nos dicen, oiga, por si acaso, el término Incoterm es parte de un contrato de compra-venta. Por si acaso, tiene que estar dentro de un contrato de compra-venta, si es que lo van a utilizar. Solamente te dice en el término Incoterm cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus riesgos y cuáles son tus costos. No te dice absolutamente, salvo que ustedes me lo digan, no dice absolutamente la forma de pago o el medio de pago. Prepaid, collet, letra de cambio, carta de crédito, no dice.
Eso es un arreglo dentro de las cláusulas de un contrato de compra-venta. No te dice la transferencia de propiedad de la carga, porque se supone que el documento que indica transferencia de carga es el documento de transporte. O sea, si yo tengo el conocimiento de embarque, yo soy dueño de la mercancía, pues. Y si lo transfiero, quiere decir de que quien lo tiene va a ser dueño de la mercancía. Por esa razón es que hay una transferencia, pero el término Incoterms no te lo dice. En ningún sitio te lo dice cuando se contrata el transporte, pero es otra cosa. El término Incoterms en ninguna de las cláusulas te dice cuáles son las consecuencias de un incumplimiento de un contrato de compra-venta. Está en el contrato, que es la ICC 600. Está en ese contrato, pero no en los términos Incoterms, que hay que tener muy claro. Otra de las directivas es de que en el 2010 salió el uso correcto de la R como marca registrada. Hoy podemos decir de que si ustedes quieren poner regla Incoterms R 2020, lo pueden hacer. También pueden hacerlo poniendo reglas Incoterms 2020 sin la R. No hay discrepancia, no genera controversia, porque ya la Cámara de Comercio ha manifestado de que la versión R viene desde el 2010, o sea, 2010. Y por lo tanto, ya está posicionado y la nueva versión 2020, si quieren lo ponen, si no, el hecho de omitirlo no genera una controversia. Esa es la aclaración. Otra de las cosas interesantes es de que nos dice la Cámara de Comercio de que el término Incoterms, o sea, la expresión Incoterms, tiene que ser utilizada como adjetivo, no como sustantivo. ¿Qué significa eso? Significa que en un contrato de compra-venta o en un documento, yo no puedo decir el término. Perdón, yo no puedo decir el Incoterms. Eso es lo que quería decir. El Incoterms. Yo tengo que decir el término. ¿No? Entonces, si yo pongo, oiga profesor, escúcheme, ¿eh? Si yo pongo el Incoterms sin S 2020, puede ser generador de una controversia. A ese extremo. Porque la directiva es muy clara. Y en un momento determinado, cuando vamos a dirimir en un centro de conciliación, el conciliador va a decir qué cosa dice la directiva, usted qué cosa puso, ya, usted es culpable. Se acabó tan simple como eso. Imagínense ustedes el problema que se van a llevar. Pues. Por esa razón es que debe decir, muchos exportadores utilizan la norma, la regla, el término de negocio, como quieran, pero norma Incoterms R 2020. No se dice, no debería decirse, cuando estos Incoterms, cuando los Incoterms, no se recomienda, por si acaso. Utilícelo en plural. Son términos comerciales. No se puede decir el término Incoterm SIF. Se debe decir Incoterms con S. Así sea uno solo, por si acaso. Esa es la recomendación. Oiga, profe, pero escúcheme. Lo que establece la Real Lengua Española para la Cámara de Comercio no se acepta. Ellos establecen estándares y patrones para evitar una mala interpretación. Olvídense de la Real Lengua Española. Olvídense. Estamos hablando de un aspecto comercial y para un aspecto comercial tiene que ser de esta manera. El Incoterms tiene que ser utilizado en plural, no en singular.
sino, ¿qué cosa? Generador de controversias. Exactamente. Exactamente. Nos indica 8. Nos indica que la primera letra debe ser con mayúscula, donde esté ubicado en el texto. La primera letra de la expresión Incoterms tiene que ser con mayúscula. Y si quiero ponerlas todas con mayúsculas, totalmente de acuerdo. No se usa con minúscula. Esa expresión no existe para la Cámara de Comercio Internacional. Por lo tanto, si alguien se equivocó, puede ser generador de una controversia. Así de simple, así de simple. Y ojo, lo que estoy diciendo. En un momento determinado, en un centro de conciliación, van a tomar las directivas de la Cámara de Comercio. Y si no se cumplen esas directivas, alguien es culpable. Casos de esa naturaleza hay varios y lo podemos ver más adelante. Nos recomienda que se utilicen los documentos oficiales. ¿Qué significa eso? Nosotros encontramos muchas interpretaciones de personas respetables, ¿no?, de los términos Incoterms, pero no son avalados por la Cámara de Comercio y por lo tanto lo desmiente. La Cámara de Comercio no avala esta interpretación, por lo tanto no es verdadero. Así de simple. Oiga, pero si es fulano de tal que tiene un PhD, está inscrito en la Cámara de Comercio, está reconocido por la Cámara. No, no está. Entonces olvídense de esa expresión. No vale. Peligrosísimo que lo usen para una interpretación en el comercio internacional, porque la Cámara no lo avala y pueden verse perjudicados. Estas son las páginas donde están los documentos oficiales de la Cámara de Comercio Internacional. Ahora ya lo encontramos en castellano. Posibles errores. Miren ustedes, aquí de repente hay algo que tengo que decirlos adicional que no se había comentado, pero bueno. Uno de los errores es no asegurar la carga, es decir, CFR, CPT para no pagar seguro. Yo recomiendo que se asegure la carga. En la mayoría de los términos Incoterms no se obliga a ninguna de las partes. Esto genera o esto ocasiona de que las cargas viajen sin cobertura. ¿Se imaginan ustedes el problema que ha tenido las cargas con el buque que encalló en el canal de Suez hace como 2 semanas, 3 semanas? Estuvo una semana encallada que no podía ser retirado del canal de Suez y quedó en ambos lados. O sea, eran 4 cuadras de largo ese buque. O sea, se puede imaginar, gigantesco. Habían 400 buques de ida y 400 buques de venida que no podían atravesar. Costos, tiempo, imagen, terrible. No aseguramos. Se nos cayó el negocio. No controlar los gastos. Aquí estamos hablando de riesgos. Importante que se tome en consideración. Este es un ejemplo de los términos C, tanto CIP, CIF, CFR, etcétera, ¿no?, en donde hay transmisión de riesgos y por lo tanto es importante establecer indudablemente que en todos casos, este es un ejemplo, en todos los casos hay riesgos y por lo tanto hay que asumir los riesgos y esos riesgos generan gastos. Ojo a lo que acabo de decir, gastos. El gasto no se recupera, estimados alumnos. O estimados escuchas, perdón. Por ambas partes es importante, si me toca EXW, yo como comprador tengo que hacer los despachos correspondientes en el país de origen y en el país de destino. Yo manejo como comprador en el país mío, pero yo no sé mucho en el país de origen. Por lo tanto, hay que conocerlo. Lo mismo sucede por la otra parte, en el DDP.
Yo manejo como vendedor todos mis despachos en el país de origen, pero no en el país de destino. Y tengo que ir a entregar la carga y por lo tanto tengo que hacer... ¿A quién tengo que preguntarle? A mi comprador. O a la inversa, al vendedor. Entonces, hay que conocer, sí hay que conocer, y para eso un operador logístico, para eso es conversar con tanto como el vendedor como el comprador, cuál es la agencia de aduana con la que uno trabaja, ¿no? ¿Dan cuenta? Utilizar los términos Incoterm exclusivamente marítimos, ¿ah? En vez de crear un híbrido. Otra de las cosas que es importante, de repente más adelante, y si no está ya se los digo, no me traduzcan los términos Incoterms. No me lo traduzcan. La Cámara de Comercio Internacional prohíbe la traducción, salvo para efectos de capacitación, salvo para efectos de un webinar, de una conferencia como este tipo. FOB es Free on Board. ¿Qué significa free on board? Para efectos de capacitación, libre a bordo. ¿Qué significa libre? Ahí hay un análisis. Libre significa liberado. ¿Qué significa liberado? Despachado. ¿Qué significa despachado? Que yo como vendedor asumo toda la responsabilidad para despachar y entregar la carga a bordo autorizado para su exportación. Pero no me lo pongan en los documentos. No me lo pongan en los documentos. Está prohibido. LAB, libre a bordo, no existe. Y por lo tanto es sujeto a una controversia. A mí, les digo como consultor, me pasó un problema. De una persona que me dice que tenía un problema, no querían pagarle $60,000 y decía FOB/LAB. Wow. Y le digo, ¿qué significa esta expresión? Oiga, profe, me dijo así, medio así. LAB significa libre a bordo, pues. Sí, pero para los términos comerciales, esta expresión no existe, por lo tanto es una controversia y por lo tanto no se lo van a pagar. Uf, un poco más y llora. Bueno, a las finales hicimos un arreglo y no se pagó esa situación. O sea, la empresa compradora le pagó con, obviamente, pidiendo una venta mayor, pero a un más bajo precio. Hubo un arreglo comercial. Finalmente no se vieron perjudicados, simplemente por el hecho de haber puesto FOB/LAB. Simplemente por ese hecho. Generando una controversia que ahí tuvimos que intervenir, ¿no? Para hacerle entender que no hubo mala fe, no hubo vicio oculto, ¿no? Y finalmente se aceptó y las partes conciliaron, ¿verdad? Aquí está la clasificación de las reglas Incoterms, que son 7, como lo habíamos comentado. Son reglas para el transporte polivalente o multipropósito y 4 de las reglas para el transporte marítimo y aguas navegables. Tengo que ser consistente, son 45 minutos de exposición, que eso es lo que me han solicitado. Esta es una comparación de las reglas Incoterms R 2010 con las reglas Incoterms 2020, donde cambia, ¿no?, el DAT por el DPU. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esto, ¿no? Quisiera comentarles algo que va a pasar el gerente de la tecnología informática de la asociación ONG Proyecta sobre la próxima conferencia, y quiero invitarlos a ustedes. Voy a dejar de pasar, José, si fueras tan amable, ¿no?, de poner la presentación sobre la invitación de la próxima conferencia. José, ¿me estás escuchando? Sí, Edmundo, un momento. Sí, por favor, si fueras tan amable.
Mientras se postea la información, queremos agradecerle mucho por su participación, doctor Edmundo, y Gracias. indicarle a cada uno de los presentes la información respecto, como dijo el doctor, de la siguiente conferencia que vamos a postearle en este momento. La conferencia lleva como título Caso de éxito del servicio de courier. Va a estar a cargo de la ponente Janet Lizarzaburu, quien es CEO de Beloit Box Courier. La conferencia se va a desarrollar el día sábado 24 de abril a la hora de costumbre, 7 de la noche. Asimismo, tenemos los cursos disponibles. No sé, doctor, si usted tiene alguna información respecto a ello. Encantado, encantado. Muchas gracias, Junior. Muy gentil. Como es habitual, nosotros queremos ofrecer al mundo académico, al mundo empresarial, al mundo del emprendedorismo, algunos cursos cortos, ¿no? Y terminar con esta sorpresa que quiero darlos más adelante, el marketing digital, como ustedes conocerán, gestión financiera, que son cursos cortos cuya duración es de 18 horas aproximadamente, ¿no? Tiene un costo. Lo mismo sucede con un programa de especialización de CIAF, SP, módulo administrativo, ¿no? Un curso taller importando desde China, cursos cortos que tienen precios determinados, igual el curso taller de comercio por internet ahora que está muy de moda, ¿no? Y otra de las cosas que es reinventando el negocio en tiempos de crisis, que eso nos queda rápidamente para poder hacerlo y siendo consistente con esta expresión una vez más del emprendedorismo con responsabilidad social. Y obviamente un programa estrella, que es el programa de especialización en comercio internacional, donde se aboca o se amplía todos los conocimientos, ¿no? Esto sí tiene una versión de 4 meses, ¿no? Porque obviamente es un programa de especialización. Y por último, deseamos invitarlo a este curso de capacitación rápida, producto de este webinar, ¿no? Producto de este webinar donde nosotros vamos a profundizar y analizar cada uno de los términos y, interesante, es la realización de casos reales. Es decir, en un momento vamos a plantearle, por ejemplo, en el caso del ex-Word, qué sucede frente a un caso determinado y quién es el responsable. Y va a haber, obviamente, una participación activa por ustedes. El costo está al alcance de la mano de muchos, y creo de la mayoría, ¿no? Además, existe algunas, yo diría, no ofertas, sino algunos descuentos, ¿no? Si desean inscribirse en este momento, hay un 10% de descuento, y si alguien tiene compañeros que están interesados e inscriben 3 o más, tienen un 10% del valor de inversión. Ojo, está incluido el certificado de 24 horas. Significa que son 12 horas de capacitación virtual, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9, que son las 12 horas más 12 horas que ustedes tienen que insumir para la presentación de un trabajo. Frente a ello, se harán acreditados con una certificación. ¿Ah? Respecto, y eso interesante, respecto a la asociación ONG Proyecta y a la Universidad Nacional de Piura. Eso es lo que quería comentarles a ustedes. Las clases posiblemente comiencen a partir del 26 de este mes. Por lo tanto, es importantísimo que tomen una decisión que les va a servir enormemente en su proceso comercial y en su background. Muchísimas gracias. Y además, muchísimas gracias por esto. Si hay alguna duda, alguna pregunta que ha quedado en el tapete, por favor háganlo. Si no, estaríamos dando por terminada este webinar sobre el uso correcto de los términos Incoterms 2020.
No hay ninguna pregunta pendiente, doctor, y nuevamente a nombre de ONG Proyecta le reiteramos mucho el agradecimiento por la participación el día de hoy. Ok, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos también.